están asistiendo a este curso, a esta clase. El día de hoy tocaremos crimen y castigo bajo una perspectiva bíblica. Sin duda este es un tema bastante controversial. Hablaremos de temas un poco fuertes, pero que efectivamente todos sabemos que la palabra de Dios tiene y toca temas fuertes y es necesario ser renovados por la palabra de Dios en todo tiempo para que nuestra mente esté alineada a la mente de Dios y de alguna manera estemos todos nosotros mirando, comprendiendo y razonando con un entendimiento bíblico. Entonces, vamos a entrar directo al tema. El día de hoy vamos a tener una clase un poquito más corta desde la perspectiva que vamos a tener tiempo para preguntas de los anteriores temas que venimos tocando, y vamos a efectivamente entrar en materia inmediatamente con el tema crimen y castigo basado en una cosmovisión bíblica. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla, ya la presentación que tenemos para hoy. Principalmente vamos a mirar la causa del crimen como punto número uno, ¿no? La causa del crimen es bíblicamente, de acuerdo a Génesis 6, es efectivamente el corazón del hombre. Antes de que exista la caída no había crimen. Cuando Dios creó Adán y Eva en Génesis capítulo 1 y en adelante Génesis capítulo 2, hasta que no hubo caída no había crimen. Por lo tanto, no había gobierno civil. Hemos visto que el gobierno civil, si usted no lo ha visto, mire otro de los videos que están grabados, donde hablamos del origen y el sistema de gobierno. Pero en esta oportunidad vamos a entender que ya tenemos gobierno civil, que Dios ya lo había dado, como en este caso nos vamos a basar en las leyes civiles de Israel, y que efectivamente ya conocemos de que el gobierno civil es dado por Dios, es una institución divina. Entonces, como primer punto vemos de que el hombre comete crímenes porque tiene efectivamente el corazón y el corazón con pecado. Estamos y somos seres caídos. Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Esto basado en esta es una nueva traducción viviente. Entonces efectivamente vemos de que el Señor reconoce de que ahora el ser humano es caído y por ende su corazón y su mente está pensando en hacerlo mal. Entonces aquí vemos algo muy importante. La maldad existe y la gente mala existe. Entonces Dios, vamos a ver, hace una distinción claramente entre el ser humano inocente y el ser humano culpable. Vamos a ir un poquito más adelante para entrar en algunos conceptos aclaratorios iniciales. Primer punto, todo delito es pecado, pero no todo pecado es delito punible por el gobierno civil. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente todo lo que la Biblia denomina pecado, ¿no es cierto? Todo eso no necesariamente es un delito. La Biblia, nuestra palabra de Dios, hace una distinción de cuáles son los pecados que son jurisdicción del gobierno civil castigarlos. Pero hay otros que no son jurisdicción del gobierno civil, que corresponde a otra autoridad. En algunos casos puede ser la familia, en otros casos puede ser la iglesia y en otros casos solamente Dios. Entonces es necesario entender que no podemos pretender legislar en nuestro ordenamiento civil y penal absolutamente todo lo que Dios llama pecado. Solamente aquello que Dios le delegó al gobierno civil para castigar. Eso es lo que debemos tratar de alinear nuestros sistemas actuales, penales y civiles, enmarcarlos dentro y alinearlos dentro de el ordenamiento, digamos, original dado por Dios al pueblo de Israel. También durante la historia muchas naciones han declarado que ciertos actos son delitos, que a los ojos de Dios no lo son.
Por ejemplo, hay veces donde es al revés, el gobierno dice esto es un delito, pero no es pecado y no es un delito a los ojos de Dios. Entonces también nuestra humanidad, ¿no es cierto?, termina legislando y prohibiendo lo que Dios no prohíbe. Y efectivamente eso también es salirnos de la voluntad de Dios en nuestras naciones. Por ejemplo, en algunos casos se prohibía leer la Biblia, se prohibía orar, se prohibía adorar. En algunos países se prohíbe la libertad de expresión, la libertad de la protesta, cosas que Dios lo permite. Entonces, también tenemos ese caso en el cual nuestros gobiernos terminan tratando de prohibir lo que Dios permite y cortando la libertad que Dios le dio al ser humano. Estos son puntos muy importantes para ir aclarando y teniendo un poquito la perspectiva general sobre este tema. Algunos dicen que no se puede legislar la moralidad. No sé si han escuchado esto. Ese es un término famoso. No se puede legislar la moralidad, nos dicen algunos. Pero efectivamente eso no es cierto. Porque todo acto empieza en la moral del hombre, en su conciencia. Y si, por ejemplo, podemos legislar el asesinato o el robo y podemos castigarlo, estamos castigando actos morales. Entonces sí se legisla la moralidad. Y por ende no podemos nosotros permitir que caer en ese engaño que algunos progresistas, otras personas simplemente por desconocimiento empiezan a decir que la moralidad no se legisla, cosa que no es cierto. Todo acto y todo delito es un acto moral. Pasa por un proceso en la conciencia del ser humano y de su corazón. Por lo tanto, legislamos la moralidad todo el tiempo y todo delito empieza como un acto moral, como una consecuencia de la falta de moralidad que tiene el ser humano, ¿no? La pregunta realmente es, ¿vamos a legislar la moralidad de quién? ¿La moralidad del hombre o vamos a legislar la moralidad de Dios? Esa es la pregunta. En otras palabras, el estándar con el cual vamos a definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿va a ser el hombre o va a ser Dios? Y para ello permítanme ir nuevamente a uno de los pasajes muy famosos en el Génesis, en el cual está en la historia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios hizo toda la creación y después de haberla creado, efectivamente Dios dice que puso en el medio del Edén un árbol. Y el árbol se llamaba el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dice a Adán y Eva, el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. El árbol representaba algo muy importante. Representaba la firma de Dios como autor y única fuente de verdad de la creación. ¿Qué quiere decir? Dios estaba diciendo al hombre, eres libre para poder descubrir, para poder industrializar, para poder utilizar los recursos, para poder explotar la creación. Eres libre para poder utilizar tu imaginación que yo te he dado para crear, para producir riquezas. Eres libre para pensar en la medida que la capacidad que yo te he delegado como una cualidad por ser creado a imagen de Dios. Pero hay una sola cosa que no puedes hacer. No puedes decidir lo que es bueno y lo que es malo. No puedes comer de ese árbol donde tú crees que el mundo y el conocimiento gira alrededor de ti. Al hombre se le prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que yo pienso principalmente que es una manera muy simbólica de prácticamente Dios decirle al hombre, tú no puedes cambiar la fuente de la verdad. La fuente de la verdad soy yo, dice el Señor, soy yo, es Dios. Dios es la fuente, yo no cambio. El hombre puede cambiar, pero Dios no cambia. Y yo como Dios soy el único que puede decidir lo bueno y lo que es malo. Tú puedes hacer todo, menos jugar a ser Dios. Por eso la serpiente tienta a Adán y Eva y le dice, oh, no, tú cuando comas de este árbol vas a ser
Vas a saber y vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo, y vas a poder decidir entre lo bueno y lo malo, y vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios, significa vas a poder decir qué es bueno y qué es malo, vas a poder juzgar, poder de juzgar. Y eso es lo que prácticamente solamente le pertenece a Dios. El poder juzgar, el poder legislar, e incluso en ese momento el poder castigar el crimen, solo le pertenecía a Dios, a ningún ser humano. Por eso es que en Génesis 1 Dios nunca le dice a Adán que gobierne sobre otro ser humano. Nunca le dice, tú puedes gobernar sobre tu mujer, o le dice, gobernarás la tierra y a todos los seres humanos que vengan debajo de ti. No le dice eso, solamente le da dominio sobre la creación, no sobre el ser humano. Porque eso solamente era algo que el hombre se autogobernaba porque no había pecado, quiere decir que el hombre gobernaba su cuerpo y rendía cuentas a Dios y solo a Dios. Pero cuando viene la caída, y esto ya lo vimos en otra de las enseñanzas, efectivamente ya se empieza a ver y empezamos a ver el gobierno familiar como una primera medida de prevención del crimen. El gobierno familiar es el primer lugar donde Dios quiere lidiar con el crimen. Hablando no desde la perspectiva del crimen, sino propiamente dicho y mejor dicho, es decir, del pecado. Quiere decir de todo pecado, como Dios establece en su ley, el primer lugar que debe encargarse de eso es la familia. Entonces, el gobierno familiar es el primer sistema de gobierno exterior, quiere decir de un hombre gobernando a otro hombre, que es consecuencia de la caída. Por eso cuando después de que viene la caída, Adán a Dios le dice a Eva que pariría con dolor, ¿no es cierto? Y le dice que ahora su marido se enseñorearía de ella. Ahora el marido es la cabeza del hogar, quien es responsable de mantener a su esposa y a sus hijos en gobierno, de poder gobernar sobre su hogar para prevenir la propagación del pecado y por ende ese pecado propaga el delito. Entonces, como punto y de partida, vemos dos cosas muy importantes. Dios delega la autoridad a las familias para ser el primer lugar donde se pueda contener el pecado y el crimen, donde hay buen gobierno familiar, donde hay buen autogobierno, hay poco gobierno exterior. ¿No? Entonces, donde hay gente que se gobierna a sí mismo, donde sigue lo que es correcto, donde no hay necesidad de mucho gobierno exterior, porque el hombre tiene el poder y el poder de gobernarse, los gobiernos civiles tienden a ser pequeños. Países como Suiza, por ejemplo, el gobierno es muy pequeño, es muy limitado, porque el gobierno tiene poco que hacer, porque la gente hace lo correcto. En general, el hombre es correcto, hace lo que es agradable a los ojos de Dios y por ende no necesitan crear todos los días leyes, porque el hombre todos los días no está pensando cómo hacer el mal o cómo saltar la ley o cómo dicen echa la ley, echa la trampa, o está pensando una u otra manera de caer en actos ilícitos y de corrupción. No está pensando cómo aprovecharse de su prójimo, no está pensando cómo enriquecerse ilícitamente, no está pensando cómo hacerse rico muy rápido, está simplemente el ser humano gobernándose a sí mismo, obrando bien y bajo buena conducta, y por ende el gobierno exterior tiene poco trabajo y se vuelve pequeño. Esto otorga tanta libertad al ser humano que esas naciones son las naciones denominadas las más libres, ¿no es cierto? Porque prácticamente cada vez más es como acercarse al jardín del Edén, ¿no? Pero en cambio, cuando tenemos países donde el hombre es más corrupto interiormente, menos gobierno interior, siempre está buscando cómo efectivamente saltar la ley, siempre vas a tener un gobierno que va a buscar cómo supervisar
cómo controlar, cómo regular cada vez más la conducta del hombre, y las leyes son tan grandes que llega un momento donde al que hace el bien también terminan quitándole su libertad. Entonces eso hace hasta difícil, por ejemplo, trabajar, ¿no? Poder trabajar, se empiezan a crear leyes tan estrictas donde se necesitan permisos y obviamente hace que la pobreza sea una de las características principales de los gobiernos con poco gobierno interior. Entonces ahí vemos que la cosa se sale fuera de control y el gobierno se hace grande porque el ser humano le entrega su gobierno interior, se lo entrega al gobierno central para que lo controle porque él no puede controlarse. De una manera, una analogía muy sencilla, es como un niño que su mamá confía en él porque el niño hace siempre la tarea, siempre dice la verdad, llega siempre a la hora que se le dice, entonces la mamá confía, ese niño no va a tener una madre extremadamente controladora encima de él todo el tiempo, pero un niño que nunca hace la tarea, que siempre miente, que dice que va a ir a un lado y va al otro, ¿qué es lo que va a obtener? Va a obtener un control extremo de su familia sobre él, no va a tener libertad. Entonces, eso es prácticamente lo mismo que ocurre entre la relación de un gobierno civil muy grande, muy fuerte, y la gente y el gobierno interior o el autogobierno de los ciudadanos. Esa tensión y justamente esa dinámica la podemos ver también a niveles de gobierno civil, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a la pregunta que tenemos enfrente. Vamos a legislar la moralidad de quién. Si no usamos la moralidad de Dios y no dejamos que sea Dios y su palabra lo que nos digan, lo que es bueno y lo que es malo, basado en algo que en derecho se llama el justnaturalismo, que viene a ser el entender de que hay una ley por encima del hombre, suprahumana, quiere decir una ley divina que está por encima del ser humano y el hombre no decide lo que es bueno y lo que es malo, sino que eso ya ha sido puesto, encriptado por Dios en nuestros corazones y a través de la Biblia. Entonces nosotros vamos a alinear nuestros códigos a esa realidad. Y en derecho se llama todo lo que es el justnaturalista. Pero lamentablemente hay una corriente atea de castigo del crimen y de manejo de gobierno que se llama el justpositivista, y uno de ellos fue Kant y otros que son los principales promovedores ateos de esta justpositivista, que dice que no, que solamente existe lo que el hombre quiere que exista, que el hombre es la medida de todas las cosas, obviamente llamado humanismo, y efectivamente vamos a legislar lo que el hombre quiere y que la ley se ajusta al hombre y se modifica a la necesidad del hombre. Y efectivamente ahí que vamos a tener caos, porque el hombre es inestable, el hombre cambia, el hombre tiene intereses, el hombre, por más cristiano que sea, el hombre es caído, y efectivamente la ley será siempre a favor del gobierno de turno. El gobierno de turno será la ley. Y si no les gusta, la cambian y la adaptan a lo que ellos quieren. Y eso que hace es romper algo llamado el Estado de Derecho. ¿Y el Estado de Derecho qué es? Si no es más ni menos que reconocer que hay un Dios sobrenatural que ha puesto una ley suprahumana y que el hombre, todo, sea el presidente, sea el Papa Juan Pablo II, sea el Che Guevara, o sea el presidente de nuestros países, todos tienen que someterse a esa ley. Incluso Jesús dijo, yo vengo a someterme a la ley y vengo a vivir bajo la ley, porque él era un ser humano que entendía que hasta Jesús mismo en la carne vino y se sometió a la ley de Dios, a esta ley divina, que en la corriente, repito, se llama el justnaturalista. Entonces, lamentablemente en América Latina, en todas las universidades que he tenido la oportunidad de conocer y enseñar y de tener contacto, el 99% de las universidades en América Latina solamente enseñan una filosofía positivista y se enmarcan
en una filosofía positivista a la hora de ver y de entender el sistema de gobierno y la naturaleza del hombre. Entonces, obviamente, las consecuencias entre nosotros y los países, como por ejemplo los países que experimentaron lo que son las reformas, ¿no es cierto? Desde Estados Unidos, el Reino Unido, los países nórdicos, nuestra diferencia es muy grande y los resultados son miseria, pobreza e injusticia. Así que, lamentablemente, esa es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Entonces, vamos avanzando un poquito, ¿ya? Vamos a mirar prácticamente los 10 mandamientos. No voy a sentarme mucho aquí, pero sí, porque ya lo vimos, lo hemos visto en los anteriores, las anteriores enseñanzas. Ustedes pueden buscar los videos. También en la página web que yo tengo varios videos que los incentivo a mirar, es missquilachi.org. Pueden entrarse a mi página web y poder mirar más sobre los videos y estas enseñanzas de gobierno, de educación, de negocios que tenemos. Pero en esta oportunidad lo que quiero es que veamos que los 10 mandamientos es el preámbulo de la Constitución hebrea, que es Éxodo 20 al 23, y en este preámbulo podemos identificar las 10 crímenes que Dios le da al gobierno civil israelí, las 10 cosas que ellos deben castigar. Y vamos a mirar la segunda parte de justamente de este decálogo, ¿ya? Donde habla de que el gobierno debe proteger varias cosas: proteger los derechos de los padres sobre sus hijos, proteger la vida humana inocente, proteger el matrimonio, proteger la propiedad privada, proteger la verdad y la reputación de las personas y proteger la conciencia. Son prácticamente áreas que el gobierno debe proteger. Entonces, para un poquito esto es para volver al punto cuando mencionamos de que qué cosas son delitos a los ojos de Dios que son punibles por el gobierno civil y qué cosas son pecados que no le corresponden al gobierno civil legislar. Entonces, prácticamente la columna vertebral de lo que el gobierno puede legislar son los 10 mandamientos, que viene a ser nuevamente digo, el preámbulo de la Constitución, de lo que se le entrega al gobierno civil como su responsabilidad en el castigo del crimen. Vamos a avanzar. Primeramente debemos entender que Dios es un Dios que nos llama principalmente a entender de que siempre debemos optar por medidas preventivas del crimen, ¿no? El crimen es en esencia un acto que inicia en el corazón del hombre y la prevención principal es predicar el evangelio, porque solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, ¿no es cierto? Entonces, la predicación del evangelio ayuda justamente a mitigar el crimen. Predicar el evangelio hace que el Señor Jesucristo y su Espíritu de Dios entre en el corazón del hombre y este hombre pueda cambiar su conducta. Un hombre no puede cambiarse a sí mismo, solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Entonces, mientras la gente más se acerca a Dios, deberíamos ver una disminución del crimen. Sin embargo, esto tiene que ser acompañado con la enseñanza de los estándares de conducta humana de Dios. ¿Qué quiere decir? Debemos enseñar de que es conocer a Dios, tener un encuentro con Dios, pero también es vivir conforme a los estándares de Dios. Ahora, esto es muy importante porque a veces parece obvio de que naciones muy cristianas deberían tener bajo crimen, pero no sucede así. Les doy un ejemplo del siglo pasado. El continente más evangelizado del mundo, ¿cuál ha sido en el último siglo? Ha sido África. África llega hoy día a tener uno de los mayores números de cristianos en porcentaje por población. Por ejemplo, hay países en África que llegan al 50, al 60, al 70% de cristianos evangélicos, pero la corrupción sigue igual.
y las tasas de crimen no necesariamente han mejorado. Entonces, ¿cómo puede ser de que haya tanto crimen y tanto cristiano? Y es porque cuando solamente se gana almas, pero no se predica el cambio de vida, no se predica los estándares de Dios de convivencia humana y de cómo el Señor quiere que nos que conduzcamos nuestra vida delante de Él, entonces tampoco va a haber cambio. Por eso debemos mirar uno de los puntos más importantes que tiene que ver con predicar el Evangelio de la gracia sin dejar de enseñar la ley. Y ahora, sabemos de que este es un tema un poquito complicado porque nosotros como evangélicos creemos de que somos salvos solamente por gracia. Y eso es cierto, la Biblia es clara de que la salvación es únicamente por gracia, no es por obras de la ley ni porque alguno de nosotros nos portemos bien vamos a ganar el cielo. Sin embargo, la ley de Dios como tal, esta ley, hablando de la ley invisible, la ley suprahumana, la ley que debe conducir la conducta del hombre, la ley civil dada por Dios a Israel, son leyes que siguen vigentes, son leyes que son parte de nosotros. Nosotros somos gente que vivimos bajo la ley, porque Dios gobierna al ser humano mediante su ley, y eso nosotros también lo entendemos. Por ejemplo, voy a dar ejemplos espirituales que son claros para nosotros para explicar cómo este mismo principio aplica a la ley civil. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una persona se convierte por gracia y recibe el perdón de Dios, ¿no es cierto? Y ahí, cuando recibe el perdón de Dios, esta persona inmediatamente sabe que tiene acceso a Dios únicamente por la sangre de Cristo. Sin embargo, ¿cómo podemos identificar un verdadero cristiano, digamos de un cristiano a medias o un falso cristiano? Mucha gente está yendo a nuestras iglesias y uno dice, ¿cuál es ese verdadero cristiano? ¿Y cuál es ese asistente, ese aficionado o ese que solamente va a la iglesia porque se siente bien y realmente no tiene un compromiso con Cristo? ¿Cuál es la medida que vamos a usar para diferenciar el uno del otro? Según Romanos 10, es que aquel que se somete al señorío de Cristo es el verdadero cristiano. Quiere decir, es el que va a la iglesia y dice, Señor, me someto a tu ley, me someto a tu voluntad, tú estás por encima de mí y yo dejo que tu ley gobierne mi vida. Ese es el verdadero cristiano. El que no es, digamos, el aficionado o el que simplemente va a la iglesia para sentirse bien, es aquel que va y dice, bueno, Señor, vengo ante ti, pero yo tengo el gobierno de mi vida. Yo decido lo que voy a hacer. Y voy a la iglesia a pedir que Dios conceda mis deseos. Dios, vengo a la iglesia para que tú me bendigas en esto, pero no hay una señal de rendición. No hay una señal de que entiende que el que va a gobernar su vida es Dios y su palabra. Y cuando digo su palabra, deberíamos usarla como sinónimo de su ley, porque la palabra de Dios no cambia. Es un sinónimo. La palabra de Dios y la ley deben ser sinónimos. Ahora, obviamente hay leyes civiles, hay leyes ceremoniales, pero estoy hablando en general como la palabra de Dios, como la máxima autoridad que legisla la conducta del hombre, hablando de su palabra y su ley, de manera muy general. Entonces, acá ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a predicar el evangelio, pero vamos a enseñar a la gente a vivir y a someterse a la ley de Dios. Bueno, en nuestras naciones necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos enseñarle a los ciudadanos, ¿no es cierto?, que tienen una libertad, que todo lo que la ley no prohíbe lo permite, que tienen libertad, pero que vivimos en un estado de derecho. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a gobernar nuestras naciones, no mediante un presidente cristiano, sino va a gobernar nuestras naciones mediante
un ordenamiento jurídico alineado a su palabra, donde hasta el presidente mismo se sujeta a la ley. Esa es la manera en que Dios gobierna las naciones. Cuando decimos Colombia para Cristo, Bolivia para Cristo, Argentina para Cristo, realmente, ¿cuál es el estándar en el cual vamos a decir si nuestra nación es cristiana o no es cristiana? No va a ser por la cantidad de convertidos, va a ser por la medida en el cual todos los ciudadanos, incluyendo el presidente, se sujeten a la ley y entiendan que la ley es dada por Dios. Más allá de si han aceptado a Cristo, etcétera, sino que entiendan que hay un Dios y que entiendan que hay una ley por encima de ellos y que todos nos vamos a someter a esa ley. Y el que no se someta va a tener legítimas consecuencias y el crimen y el castigo desde ahora, como lo vamos a ver en adelante, se cumple a la medida que se debe cumplir. Por ende, debemos levantar el estándar de conducta en nuestra sociedad, incluyendo a los no cristianos. Tenemos un llamado por Jesucristo a discipular todas las naciones, el cual quiere decir que tenemos que levantar el estándar de conducta en toda la sociedad, incluyendo a los no cristianos. Tenemos que enseñarle a la gente a vivir basado en lo que Dios dice que es bueno y lo que es malo. Enseñar a la gente a saber lo que Dios dice es malo y lo que Dios dice que es bueno es bueno. Si no, van a entrar corrientes a nuestra sociedad, las cuales ya han entrado, que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, y nosotros no estamos contrarrestando porque no estamos haciendo un trabajo de educación ciudadana como iglesia, como pueblo de Dios. Vamos a avanzar un poquito. James McHenry dijo: las Sagradas Escrituras son las únicas que pueden asegurar a la sociedad el orden y la paz, y a nuestros tribunales de justicia y constituciones de gobierno pureza, estabilidad y utilidad. La Biblia son atrincheramientos fuertes, donde abundan los hombres no pueden seguir caminos perversos y al mismo tiempo disfrutar de una conciencia tranquila. Esto lo dijo James McHenry, quien de hecho es un firmante de la Constitución de los Estados Unidos. Donde abunda la Biblia o las Biblias por todo el país, los hombres no pueden seguir caminos perversos y al mismo tiempo disfrutar de una conciencia tranquila. O es una o es la otra. Hermosas palabras, ¿no? Vamos a mirar lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8:11. Dice: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente se siente que no hay peligro en cometer maldades. Tenemos una responsabilidad, celeridad en el castigo de la justicia. Eso es un punto muy importante, la Biblia lo menciona, tanto aquí como lo vemos en Eclesiastés, pero también lo menciona en su palabra, pero además de que lo menciona nuestra Santa Biblia, es que también debemos entender de que cuando no hay una celeridad en los procesos, hay una sensación de que la gente puede cometer delito y como la justicia va a tardar, entonces por la inmediatez del caso dice, después ya me arreglo con la justicia, voy a cometer delito. Entonces necesitamos efectivamente que haya un castigo inmediato del delito, rápido y celeridad en los procesos, como un punto importante dentro de nuestro sistema. No pueden ser que tengan plazo para decir en 5 años, aquí en Bolivia en muchos casos tienen 5 años de plazo. ¿Cómo 5 años de plazo? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Avancemos. Vamos a mirar ahora un resumen de penalidades bíblicas por el delito. ¿Ya? Lo que he hecho es resumir, porque la ley es extensa, obviamente, y acá vamos a tener solamente 45 minutos a 1 hora para entrar un poquito en el detalle. Pero este resumen es, creo, lo suficientemente
amplio y bien resumido, que le va a permitir a ustedes estudiar los versículos que tengo acá de manera individual. Como punto número 1, las penalidades bíblicas incluyen la restitución a las víctimas. Como primer punto, restitución es la medida más bíblica que hay para castigar el delito. Es la más común, es la más utilizada en varios tipos de delitos y es una medida muy noble, creo yo, para mirar el tema de las penas comparado con nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, la restitución a las víctimas por robo era entre 2 a 5 veces los robados. Quiere decir que tenías que devolver lo que robaste y encima por lo mínimo era devolver el doble. O sea que si alguien fue y te robó un automóvil, lo mínimo era devolver 2. Y hasta 5 veces los robados. Para los que no podían pagar, existía lo que es el pago mediante servidumbre, que prácticamente es una medida parcial de trabajo forzoso hasta que la obligación haya sido cubierta. Entonces, no es como nuestro sistema, ¿no es cierto? Si alguien te roba, te robó, te quedaste robado, probablemente no te devuelven tus cosas, si las recuperan bien, si la policía la encuentra bien, si no, ni modo, te quedas robado y el hombre va a parar a una prisión por un periodo de tiempo donde en ningún momento está obligado a restituir el daño hecho, ¿no? Entonces es muy diferente. Acá el hombre es obligado a trabajar hasta devolver, ¿no? En el caso bíblico era obligado, si no tenía para devolver, era obligado a trabajar para la persona que le robó. Era obligado prácticamente a ser su sirviente, a ser su servidor y podía pagar parcialmente y el resto del tiempo decir, bueno, ¿en cuánto tiempo te puedo devolver con mi trabajo? Entonces de esta manera, bueno, y el juez decía si tenía que devolver 2, 3, 4 o hasta 5 veces. La segunda es el castigo corporal y o multas por castigos menores. Ahí está Levíticos 19:14. Vamos a leer algunos de estos pasajes para mirar algunos puntitos específicos, para tocar unos pincelazos de lo que estamos hablando. Levíticos 19:14 dice, ¿no? Así. No traigas vergüenza, voy a leer desde el 12. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios, yo soy el Señor. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de algunos castigos menores. Deuteronomio 22:13 también habla sobre el delito. Hablando en este caso de castigos, en este caso por temas familiares. Vamos a leer Deuteronomio 22:13 al 21. Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa diciendo, me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. El padre debería decirle, yo les di a mi hija a este hombre para que fuera su esposa y ahora él la desprecia.
La ha acusado de conducta vergonzosa diciendo: descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. También le impondrán una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de conducta vergonzosa a una virgen de Israel. La mujer seguirá siendo esposa del hombre y él jamás podrá divorciarse de ella. Entonces aquí vemos el ejemplo de un castigo corporal y además una multa, ¿no? Entonces, está claro de que hay esa figura doble también en la escritura de el castigo y la multa. En este caso, una multa costosa por haber difaminado públicamente a su esposa y que no se puede divorciar por cualquier motivo. También es una de las temas que la Biblia habla, ¿no? Vamos a la tercera para avanzar. Castigo por omisión o negligencia. Quiere decir que la Biblia sí habla de castigar a la persona por no ayudar a una persona en peligro o por una negligencia, un descuido. Si cometes un delito por descuido, igual tiene consecuencias. Normalmente las consecuencias son solamente restitutivas en el caso de la negligencia. ¿Ok? Entonces, sin querer, bueno, la Biblia habla si sin querer dejaste escapar el ganado de tu vecino, o sin querer, incluso si sin querer asesinas a una persona, etcétera, solamente son multas o en este caso restitución, ¿ya? Ofensas menores de naturaleza deliberada, incluyendo la propiedad. En este caso, sin querer destruyes la propiedad de alguien, tienes que restituir por principio la restitución más aproximadamente un 20% más. En este caso es una ofensa menor. Vamos avanzando. El sistema carcelario. Ya importante mencionar, el sistema carcelario como medio de castigar el crimen no es bíblico, es pagano. En el Código Legal Bíblico no hay en ningún lado justificación o mención del uso de cárceles para castigar el crimen. Encerrar a una persona por 1 año, 3 años o de por vida no es bíblico. Quitarle la libertad a alguien no es bíblico. Es así de sencillo. Hay 2 principales maneras de castigar el crimen, que son las principales. Es si alguien comete delito, o debe restituir o debe morir. Son las 2 cosas. Voy a repetir. Si alguien comete un delito, bíblicamente tiene que devolver lo que pagó más una multa, ¿no? O debe morir. Es así de sencillo. Ahora, quiero comentarles algo interesante. Aquí tengo algunos de los puntos, algunos apuntes que tengo aquí, justamente con el tema de cuáles son los beneficios de la restitución. Los voy a tocar solamente así rápido, ¿ya? Número 1, ¿por qué debemos restituir como un medio principalmente bíblico? 4 razones. Número 1, porque la persona culpable se hace responsable por el delito, asume una responsabilidad y literalmente debe pagar por lo que hizo, ¿ya? Número 2, ¿ya? La víctima recibe resarcimiento y no lo recibe el resarcimiento el Estado, lo recibe la víctima. Número 3, ¿ya? La gente que cree que puede salirse con la suya en el tema del delito, sabe que sí o sí va a pagar todos sus actos, que no va a dejar de pagar, que va a pagar. Y número 4, los ciudadanos no están obligados
con sus impuestos a tener que mantener a los criminales en una cárcel. ¿Qué quiere decir? No vamos a nosotros a dar subsidio por el crimen. De dos maneras. Uno, a veces el Estado quiere dar el resarcimiento. No es bíblico que otra persona pague por el delito de otra. En este caso, todos los ciudadanos no podemos pagar para que coma y viva gratis a la gente en la cárcel. Y por segundo punto, tampoco nosotros debemos pagar el resarcimiento de a quien es víctima, porque justamente quien debe hacerse responsable es el delincuente. Entonces son 4 puntos así rápido bíblicos para que entendamos por qué es tan importante la restitución. Lo más cercano que hay en la Biblia a una especie de encarcelamiento es algo que la Biblia llama un lugar temporal de retención, donde un sospechoso de buena fe es retenido esperando un juicio rápido. Y si se encuentra culpable, se le da su sentencia. Prácticamente, de acuerdo a Levítico 24, números 15-34, es que hay una retención de una persona y se espera que esa persona está en un lugar retenida esperando que se le pueda dar su sentencia de manera rápida y celera. Eso es lo único que más o menos se equivale a ese tema en la Biblia. Vamos a mirar las ciudades de refugio. Han leído mucho seguramente en la ley ciudades de refugio. La Biblia dice que estos eran lugares para proteger al inocente que había cometido un homicidio culposo, quiere decir un homicidio accidental, ¿ya? Era una manera de proteger al inocente del vengador de la sangre, dice la Biblia, ¿no? Pero ¿quién era el vengador de la sangre? El vengador de la sangre era un familiar o un amigo del familiar muerto que queriendo hacer justicia en sus propias manos podría ir y buscar la manera de asesinar en este caso al homicida. Pero hablamos de homicidio culposo, quiere decir un homicidio accidental, un homicidio que no fue premeditado, que no tuvo alevosía, que no tuvo todo lo que son los requisitos para un homicidio doloso, ¿no? Intencional, que vendría a ser ya no homicidio sino asesinato. Entonces, protegiendo la vida inocente, habían algunas llamadas ciudades de refugio, que eran ciudades donde este hombre podía ir y trabajar y estaba obligado a quedarse ahí hasta que muera el sumo sacerdote y después ya podía volver, ¿no? Eso dice la Biblia. Entonces, una manera de proteger a la vida inocente. Nuevamente, Dios hace una distinción entre la vida inocente y la vida del culpable, ¿no? Ahora vamos al último punto, porque efectivamente toqué un punto álgido. Dije que habían 2 maneras principales de castigar el crimen. Era restitución y muerte. Entonces hacemos la pregunta, ¿es bíblico la pena de muerte? Y para ello vamos a analizar algunos pasajes fundamentales que nos van a dar una respuesta muy clara en la Biblia sobre este tema. Miremos la siguiente diapositiva, donde está Deuteronomio 17, 4 al 7. ¿No? Aquí la tenemos ya en pantalla. Este es principalmente un caso en el Antiguo Testamento de pena de muerte. Voy a leer, de acuerdo a la Biblia, cuáles eran los crímenes de pena de muerte en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Para asesinos, ¿ya? Había pena de muerte para asesinos, hay pena de muerte también para adulterio, para desobediencia del hijo, para lo que viene a ser desobediencia, no desobediencia, sino cuando hay rebeldía absoluta de un hijo hacia su padre, ¿ya? Blasfemia, bestialidad, incesto, ofrecer sacrificio humano,
secuestro también es penado por muerte, blasfemia, hechicería, son algunos de los pecados capitales, perdón, delitos capitales, ¿no? Para que quede claro. Ahora, de estos delitos capitales que acabo de mencionar, la pregunta es, ¿sigue vigente la pena de muerte ahora, después del sacrificio de Cristo, etcétera? Vamos a mirarlo de esta perspectiva. Vamos a leer la Biblia. Primeramente, en Deuteronomio 17, del 4 al 7, dice, habla del proceso de cómo llevar a cabo un juicio justo. Y vamos a ahondar aquí. Dice Deuteronomio 17, lo tienen ahí, pero yo lo voy a leer desde la Biblia. Lo tienen ahí en su pantalla. Dice así. Aquí, en este caso, está hablando de una persona que cometió un pecado capital y le está diciendo, Dios le está diciendo qué hacer y cómo llevar a cabo el juicio. Y ahí le dice, y si te fuere dado aviso y después que oyeres, que hubieras indagado bien, quiere decir hay un proceso de investigación, has oído, te trajeron el caso, estás mirando, estás escuchando y además has mandado a investigar o has investigado y la cosa pareciera de verdad cierta, o sea, parece que la persona sí cometió ese crimen, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, o sea, no hay distinción de género, y lo apedrearás y así morirá. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces aquí vemos una cosa importante. La Biblia primeramente habla de que antes de poder aplicar la pena de muerte, tiene que haber habido una buena investigación y 2, tiene que haber habido 2 testigos oculares. El testigo tiene que ser ocular. Quiere decir, la persona fue vista ya por alguna persona. ¿Qué pasa si hay un pecado capital que parece que fue verdaderamente cierto, pero no hay los 2 testigos? Solo hay los rastros, las evidencias, ¿no? Entonces no puedes tomar la determinación de aplicar la pena de muerte si realmente no hubiera los 2 testigos. Entonces esto, para que quede claro que en Israel, si bien había la pena de muerte, esto no era algo de fácilmente simplemente mandar a asesinar a las personas, o sea, mandar a aplicar, la pena de muerte. Sino era algo que tenía un proceso bien claro y además habían requisitos muy rígidos, entre ellos la obligación de tener 2 testigos. Con un solo testigo no se podía aplicar la pena de muerte en Israel. Ahora, en este caso, como un primer punto, ahora vamos, por ejemplo, a una historia muy famosa que se usa quizás hasta para decir que Cristo estaba en contra de la pena de muerte, ¿no? Que está en Juan capítulo 8, por ejemplo, ¿no? Y vamos a leer ahí abajo la historia de Juan capítulo 8. Dice que le trajeron a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. A esta mujer la vieron, la sorprendieron. Y dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces Cristo tenía que primero referirse a un caso si realmente iba a aprobar o no la pena de muerte a esta mujer. Que quede claro que Cristo no era un juez de Israel. Por lo tanto, él no podía ejecutar la sentencia. Entonces, Cristo, para empezar,
En este caso, Jesucristo, cuando se lo traen a la mujer, él no era la persona que tenía que decidir, pero se lo traen igual, pues como para de alguna manera ver si él iba a torcer o no la justicia mosaica, ¿no? Y como insistieron en preguntarle, entonces al parecer que él, como diciendo, eso no me compete a mí, eso no es, probablemente Jesús, no sabemos si guardó silencio o si respondió en algún sentido de que él no era el juez que debía tomar la decisión, pero efectivamente dice la Biblia que insistieron en preguntarle hasta que él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Entonces Jesús, en este caso, no dijo la pena de muerte, he venido a abolir la pena de muerte no es bíblica, o la pena de muerte no es ahora algo que debamos seguir, ahora habéis oído que en la ley dice esto, ahora yo les digo que ya no es así. No, Jesús está diciendo algo fuerte, está diciendo, ok, cumplamos la ley. Tiren la piedra, está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, arrojen la piedra. Pero Jesús está diciendo algo importante. Dice, el que de vosotros esté sin pecado. Ahora, vamos a volver a Deuteronomio, que está aquí arribita en su pantalla, porque no leí la última parte a propósito justamente para que podamos leer el proceso del acto de cómo se aplica la pena. Dice, la mano de los dos testigos caerá primero sobre él para matar. O sea que en Israel no solamente era cuestión de hallar a una persona culpable, sino que además de tener los dos testigos, esos dos testigos, aparte de tener la valentía de declarar, tenían que tener la valentía para matar. O sea, en otras palabras, la valentía para ser los primeros en tirar la piedra. El primero en tirar la piedra eran los dos testigos, los primeros. Y después que los dos testigos tiren la piedra, quiere decir que esto ayudaba a que no hayan testigos falsos, porque el testigo no solamente era cuestión de decir, no sé, por ahí era él, por ahí no era él, no estoy seguro, no. El testigo tenía que estar seguro que el hombre era, porque era una parte de una medida preventiva para que no se castigue a un inocente, y tenía que agarrar la piedra y lanzarla. Entonces cuando Jesús dice, ok, pero hagámoslo bien. Jesús está diciendo, ok, sigamos la ley de hecho Jesús está citando Deuteronomio 17 aquí, cuando dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. Jesús está diciendo algo muy claro. Está dando a entender dos cosas muy subliminales, muy fuertes. La primera, si a ella la encontraron en el acto de adulterio, entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué la traen a la mujer y no lo trajeron al hombre? ¿Dónde está el hombre? El hombre que estaba adulterando con él. Él también debería ser procesado. Entonces, cuando Jesús dice sin pecado, quiere decir que el testigo tiene que ser limpio. El testigo no puede ser el que se acostó con ella, o uno que se hubiera acostado con él. O sea que el que va a tirar la piedra tiene que ser el primero, el que la va a condenar, el que la tiene que condenar tiene que ser un testigo que no participó del acto. Al parecer, o no habían testigos, o el testigo era el hombre con el cual ella se estaba acostando. O sea, era uno de ellos. O todos se habían acostado con la mujer. Entonces, al parecer nadie tiró la piedra. Pero es importante ver que Jesús dijo, arrojen la piedra. ¿Cuáles son los testigos sin pecado? Arrojen primero la piedra. Cuando todo el mundo se fue,
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús dijo: ni yo te condeno. Cuando Jesús dice ni yo te condeno, no le está diciendo que la mujer no pecó, que la mujer no hizo nada malo, o de alguna manera eso. Le está diciendo: yo tampoco soy un testigo, yo tampoco te vi. O sea, hablando humanamente, no como Dios, que todo lo sabe. Le dice: yo tampoco puedo, de acuerdo a la ley de Moisés, yo tampoco soy un testigo. Así que dice: ni yo te condeno. Le dice: vete y no peques más. O sea que en este caso Jesús le dice: no lo vuelvas a hacer, ¿no? Jesús, como Dios, sabía que la mujer estaba en esas prácticas. Entonces, esta es una historia donde yo pienso que es una de las historias más claras que Jesús legitimiza la pena de muerte, ¿no? De hecho, hay otro lugar en la Biblia donde Jesús mismo también hace referencia a la pena de muerte de manera afirmativa, ¿no? Es cuando Jesús dice: ¿has oído hablar que el hijo que se rebele contra su padre o que deshonra a su padre muere irremisiblemente? Ustedes han quebrantado ese mandamiento. Jesús le dice: no lo están cumpliendo. Y es un acto de Jesús mismo, le está diciendo a los fariseos, ¿no? Entonces, en este pasaje lo voy a buscar, a ver si lo encuentro, pero efectivamente, nuevamente Jesús afirmando la pena de muerte. Pero vamos a la parte, digamos, principal que debemos entender. Todos nosotros somos salvos gracias a la pena de muerte. Jesús sufrió la pena de muerte, fue ejecutado por pena de muerte, y eso ha traído salvación a todos nosotros. Entonces, no creer en la pena de muerte es indirectamente no entender que hemos sido salvos por la pena de muerte, por la pena de muerte a Cristo. Y la pena de muerte, incluso por Jesús y en el Nuevo Testamento, vuelve a ser afirmada. Entonces, basado en el orden de crimen y castigo, como cristianos, no podemos negar la pena de muerte. Hemos recibido la salvación gracias a eso. Y pienso yo que la pena de muerte es algo que sigue vigente según el nuevo pacto a nivel civil, ¿no? A nivel de civil. Así que, ¿qué fue lo que Cristo abolió con su muerte? Abolió los sacrificios animales y la muerte para perdón de los pecados. Eso ya no, porque Cristo fue el sacrificio único y perfecto por todos. Pero eso no exime al hombre de su responsabilidad civil, ni exime al hombre de la ley supranatural que ha sido dada para todos los hombres y que el hombre debe pagar por sus actos en esta tierra. ¿No? Puede ser que se vaya al cielo si se arrepiente, pero ese tema de la restitución y la pena de muerte, creo yo que claramente deben y siguen vigentes según la Biblia. Ahora, voy a responder una pregunta que siempre me hacen, y con esto voy a terminar esta enseñanza de hoy. Siempre me preguntan, pero en nuestros países donde los jueces son tan corruptos, ¿cómo vamos a tener pena de muerte? Y yo le digo, efectivamente, si en nuestros países donde la justicia es tan fácil de ser torcida, donde pueden hacer políticos, pueden entrar para hacer persecución política con este tema, inventarse casos, inventarse juicios, tantas cosas, yo de verdad creo, y esto es una opinión personal, no bíblica,
yo pienso que en lugares donde no hay y no se puede seguir el debido proceso como se seguía en Israel, yo lo veo muy difícil que podamos hacer un caso para que en nuestros países haya pena de muerte. Pero si se puede dar la imparcialidad en la justicia, si podemos tener jueces imparciales y podemos tener un debido proceso realmente conforme y con los parámetros como estos, que son bien estrictos para poder aprobar la pena de muerte, si podemos hacerlo así, yo estaría a favor y diría que sería alinearnos a los lineamientos pues, bíblicos, ¿no? A los parámetros bíblicos. Así que con eso termino mi presentación del día de hoy. Quiero agradecerles por su atención. Ha sido un privilegio, un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.